Esto que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la manera en la que entiendes tus deseos, tus esfuerzos y tu relación con el universo. Porque todo lo que te han dicho sobre luchar por lo que quieres puede estar completamente invertido. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has querido tanto algo, con todas tus fuerzas, que parecía escaparse más cuanto más lo deseabas? Tal vez un trabajo, una relación, un resultado. Te esforzabas, te enfocabas, te lo repetías en afirmaciones, pero cuanto más lo intentabas, más lejos parecía estar. Ahora escucha con atención. ¿Y si el problema no era que no lo merecías? ¿Y si el problema era que lo estabas intentando demasiado? Suscríbete antes de empezar, porque lo que vas a descubrir aquí no se enseña en ningún lugar tradicional, y puede darte las respuestas que tanto has estado buscando. La ley invertida dice algo que parece contraintuitivo, incluso absurdo, que muchas veces, solo cuando dejas de intentarlo, lo obtienes. Solo cuando sueltas el deseo, llega. Solo cuando renuncias al control, el universo actúa. Pero espera, no estamos hablando de resignación, ni de apatía, ni de dejar de soñar. Esto va más allá. Es una reprogramación profunda de cómo funciona la energía, la intención y el movimiento de la vida. La mayoría de las personas vive atrapada en una idea tan arraigada como invisible, la de que si no estás constantemente esforzándote, fracasas. Que si no empujas todo el tiempo, no avanzas. Que si no estás agotado, no estás haciendo lo suficiente. Pero lo que nadie te dice es que esa misma tensión, esa ansiedad, esa lucha, a menudo bloquea lo que más deseas. La ley invertida, también llamada por algunos la paradoja de la rendición, plantea algo distinto. El universo responde mejor cuando tú dejas de interferir, cuando dejas de perseguir, cuando dejas de resistirte. Y esto, aunque parezca nuevo, no lo es. Está en la sabiduría ancestral, en el taoísmo, en las enseñanzas de Jesús, en los textos védicos. Está en el silencio entre una respiración y otra, en la pausa antes de una ola, en ese espacio invisible donde todo se está gestando, pero tú no estás forzando nada. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? ¿Por qué sentimos que si no estamos controlando, estamos perdiendo? Mucho tiene que ver con cómo fuimos condicionados. Desde pequeños nos dijeron que todo se logra con esfuerzo y sacrificio. Que el que no trabaja, no consigue nada. Que hay que ganarse lo que uno desea. Y sí, hay valor en la disciplina, en el compromiso. Pero hay una diferencia abismal entre accionar desde la inspiración y accionar desde la desesperación. ¿Te das cuenta de eso? Porque cuando tú haces algo desde la confianza, desde la paz, todo fluye distinto. No hay ansiedad. No hay rigidez. Hay una certeza silenciosa. Pero cuando haces algo desde el miedo a perder, desde la angustia de que no se dé, desde el terror al fracaso, tu energía se convierte en resistencia. Y aquí está el secreto. El universo no responde a lo que dices que quieres. Responde a lo que vibras. A lo que realmente sientes. A lo que tu campo energético está comunicando, incluso si tus palabras dicen lo contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando estás constantemente diciendo, quiero abundancia, quiero amor, quiero salud, pero por dentro sientes escasez, carencia, desesperación? El universo no responde al deseo. Responde a la frecuencia. Y la frecuencia de necesito esto ya porque sin eso no soy nada. Es una frecuencia de carencia. Es escasez. Es vacío. ¿Y adivina qué hace el universo ante una frecuencia de carencia? La refleja. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Aquí es donde entra la ley invertida. Porque cuando tú sueltas el apego al resultado, cuando confías profundamente, cuando ya no necesitas que se dé para sentirte bien, cuando simplemente haces tu parte y luego sueltas, es ahí cuando todo empieza a cambiar. Piénsalo así. Hay una enorme diferencia entre decir quiero esto porque no soy feliz sin eso, y decir esto sería hermoso en mi vida, pero ya soy completo sin ello. Lo primero vibra desde el vacío. Lo segundo desde la plenitud. Y el universo ama la plenitud. Ahora imagina por un momento, ¿qué pasaría si empezaras a vivir desde esa plenitud? Si empezaras a actuar, no para obtener algo, sino como una extensión de lo que ya eres. Si en lugar de necesitar, eligieras fluir. ¿Qué pasaría? Mucha gente diría, pero entonces me volvería pasivo,
no haría nada, me volvería conformista. Y eso también es una trampa mental, porque soltar no significa inacción. Soltar significa no forzar. Es accionar sin tensión. Es crear sin miedo. Es dar sin esperar. Es amar sin exigir. Es confiar sin pruebas. La vida está llena de ejemplos de esto. Personas que dejaron de insistir en una relación tóxica y apareció alguien que realmente las valoró. Gente que dejó de buscar trabajo desesperadamente y fue contactada para una oportunidad inesperada. Almas que soltaron el control de un proyecto y entonces ese proyecto floreció por sí solo. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. Es la ley en acción. Pero entenderla no es suficiente. Hay que integrarla. Y eso es lo que vamos a hacer juntos en este audiolibro. Porque este no es un libro para escuchar y olvidar. Es una experiencia para sentir. Para reconocer las veces que has estado interfiriendo. Para soltar el patrón del control. Para entrar en ese estado silencioso donde el universo empieza a actuar en tu favor, sin que tú tengas que perseguirlo. Y te aviso desde ahora, este camino no es inmediato. Porque soltar es un arte. Es ir en contra de todo lo que nos enseñaron. Es desconfiar de nuestras viejas creencias. Es enfrentarse al miedo a perder. Pero es también abrir la puerta a una vida más libre, más ligera y más real. Y si lo piensas, ¿acaso no es ese el verdadero deseo? Vivir sin miedo, amar sin condiciones, fluir sin culpa, recibir sin manipular. Ese es el llamado de este viaje. No acumular más, no lograr más, sino ser más. Y eso empieza dejando de intentar. Bienvenido. La obsesión por el control. Desde que somos niños, nos enseñan que controlar es sinónimo de seguridad. Que quien tiene el control, tiene el poder. Que planificar cada paso, anticipar cada riesgo y dominar cada variable es la única forma de tener éxito. Nos dicen, tienes que tomar las riendas de tu vida. No puedes dejar nada al azar. Quien no controla, pierde. Y así comenzamos a construir una vida basada en la ilusión de que todo depende de nosotros. Pero esa ilusión tiene un costo altísimo. Porque el control no es libertad. Es ansiedad disfrazada de responsabilidad. Es tensión constante. Es miedo a lo impredecible. Es vivir en un estado permanente de alerta, como si el más mínimo desvío pudiera derrumbar todo lo que has construido. Y lo más paradójico es que mientras más intentas controlar, menos control tienes realmente. Déjame contarte una historia. Lucía tenía 37 años, era arquitecta y su vida estaba, en apariencia, perfectamente ordenada. Despertaba a las 6, meditaba 10 minutos, desayunaba avena con semillas, revisaba su agenda digital y salía puntual hacia su oficina. Tenía su rutina, sus listas de tareas, sus objetivos anuales. Todo estaba pensado, calculado, bajo control. Pero había algo que no podía controlar, su profunda sensación de vacío. A pesar de los logros, de su pareja estable, de su cuerpo sano, Lucía sentía que algo le faltaba. No sabía exactamente qué, pero lo buscaba con desesperación. En cada curso de crecimiento personal, en cada retiro espiritual, en cada plan de 5 pasos para ser feliz. Hacía todo lo correcto. Seguía todas las fórmulas. Pero mientras más se esforzaba, más frustrada se sentía. Un día, en medio de un ataque de ansiedad, decidió caminar sin rumbo. Se alejó del ruido, de los pendientes, de sus propias exigencias. Caminó hasta llegar a un parque, se sentó en el pasto, y por primera vez en mucho tiempo, no hizo nada. Solo respiró. Solo estuvo. Y fue ahí, en ese instante de no hacer, cuando algo dentro de ella se soltó. Lloró sin saber por qué. Sintió una paz extraña, desconocida. Y entendió, sin palabras, que había estado corriendo detrás de una zanahoria invisible. Que su obsesión por el control le había robado la capacidad de simplemente vivir. ¿Te suena familiar? Muchos de nosotros somos como Lucía. Vivimos tan enfocados en el resultado, en la meta, en el éxito, que olvidamos el camino. Nos volvemos prisioneros de nuestra propia mente. Hacemos planes que nos alejan del presente. Forzamos situaciones. Queremos que todo salga como debe ser.
Y si no es así, nos frustramos, nos desesperamos, nos juzgamos. Pero hay algo que nadie nos dice, que el control es una reacción al miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al dolor, miedo a repetir errores, miedo a perder. Y el miedo, cuando gobierna, bloquea la energía. No permite que las cosas fluyan, porque el universo no se mueve con rigidez. Se mueve con libertad, con ritmo, con espacio. Y el control asfixia ese espacio. Esto no significa que debamos vivir en caos, que no debamos planificar o actuar. Significa que debemos soltar la ilusión de que todo depende de nosotros, que hay una línea directa entre el esfuerzo y el resultado. Porque, honestamente, sabes que no siempre es así. Hay gente que se mata trabajando y no sale adelante. Hay personas que hacen todo bien y no logran lo que desean. Y hay otros que simplemente confían, sueltan, fluyen y reciben. Y esto no es suerte, es energía. ¿Alguna vez te pasó que algo salió bien cuando dejaste de presionarlo? Tal vez una conversación difícil que fluye mejor cuando te relajas. Una idea creativa que surge cuando dejas de pensar. Un problema que se resuelve cuando dejas de resistirte. Esos momentos no son casualidad. Son evidencia de que el control no es la única vía. De que hay otra forma. Una forma más suave, más natural, más humana. Pero para llegar a esa forma, primero hay que ver el patrón. Reconocerlo. Y eso duele, porque el control se vuelve una identidad. Una armadura. Una protección. Creemos que si soltamos, todo se va a derrumbar. Que si no estamos encima de todo, nada funcionará. Que si confiamos, nos traicionarán. Y es ahí donde la vida nos pone pruebas. Momentos donde perdemos el control. Donde algo no sale como esperábamos. Donde una relación termina. Donde un proyecto fracasa. Y entonces, nos quebramos. Pero también ahí está la oportunidad. Porque cuando todo se rompe, puedes ver con claridad que partes de ti estaban sostenidas por el miedo. Puedes ver dónde estabas forzando, que estabas intentando controlar. Y entonces puedes empezar a soltar. Eso hizo Lucía. Volvió a su rutina, pero ya no era la misma. Empezó a dejar espacios en su agenda. A permitir que algunos días no tuvieran un plan perfecto. A escuchar más a su cuerpo. A respetar su energía. A dejar que las cosas sucedieran sin intervenir tanto. Y, poco a poco, su vida empezó a sentirse distinta. No más perfecta, pero sí más viva. Y es que hay algo mágico que pasa cuando dejas de controlar. Aparece la sorpresa. Aparece lo inesperado. Aparece lo auténtico. Y, muchas veces, lo que aparece es mucho mejor de lo que habías planeado. Controlar es vivir desde el miedo. Soltar es vivir desde la confianza. Y esa confianza no viene de afuera. No viene de saber que todo saldrá bien. Viene de saber que tú estarás bien, pase lo que pase. Que tienes la capacidad de adaptarte, de aprender, de sentir, de seguir. Que no necesitas tener todas las respuestas ahora. Que puedes abrirte a la posibilidad de no saber. De esperar. De confiar. Y eso, aunque parezca frágil, es poder real. Porque en el fondo, lo que más deseamos no es controlar todo. Es sentirnos en paz con lo que sea que pase. Es poder vivir sin la carga de la perfección. Es poder respirar sin el peso del debería. Es dejar de correr. Y simplemente, estar. Así que, si sientes que estás agotado de tanto intentar controlar todo, si estás harto de planificar hasta el detalle más mínimo y aún así sentir que algo falta, tal vez ha llegado el momento de hacer lo más radical que podrías hacer: soltar. Soltar tus expectativas. Soltar tus plazos. Soltar tu autoexigencia. Soltar la idea de cómo debería ser. Y abrirte a cómo podría ser, si confiaras un poco más. Porque el universo no necesita que lo controles. Solo necesita que lo escuches. Que le abras la puerta. Que le digas, con tu energía: estoy listo, no para imponer mi voluntad, sino para recibir lo que esté alineado con quien soy ahora. Y eso, créeme, cambia todo. Pero claro, soltar no significa rendirse ante la vida con los brazos cruzados. No es dejar de actuar,
ni de soñar, ni de planificar. Es cambiar el lugar desde donde haces todo eso. En lugar de hacer desde el miedo, haces desde el amor. En lugar de actuar por necesidad, actúas por expansión. En lugar de controlar, eliges confiar. Y no siempre es fácil, porque vivimos en una cultura que aplaude el control, que valora al que nunca se detiene, al que lo tiene todo bajo control, que cree que la vulnerabilidad es debilidad, que asocia el descanso con pereza, que idolatra la productividad como si fuera sinónimo de valor personal. Pero, ¿de qué sirve hacer tanto si todo lo que haces te aleja de ti? ¿De qué sirve lograr tanto si cada logro viene con el precio de tu salud, de tu calma, de tu alegría? Esa es la pregunta que muy pocos se atreven a hacer. Y es la pregunta que transforma. Porque cuando te das cuenta de que todo ese esfuerzo constante por controlar es, en el fondo, un intento de evitar sentir, ahí empieza la verdadera libertad. Porque detrás del control hay emociones no procesadas: miedo, tristeza, inseguridad, trauma. El control es solo la superficie. Lo que hay debajo es mucho más profundo. Y en vez de evadirlo, puedes abrazarlo. Puedes mirarlo de frente y decir: sí, tengo miedo. Sí, me cuesta confiar. Pero no voy a dejar que ese miedo gobierne mi vida. Y entonces, poco a poco, día a día, elige soltar. Soltar la necesidad de saber exactamente cómo será el futuro. Soltar la idea de que las cosas deben salir como tú lo imaginaste. Soltar las expectativas irreales que te impusiste hace años. Soltar las comparaciones con quienes parecen tener todo resuelto. Soltar, incluso, el juicio hacia ti por no haber soltado antes. Porque todo eso también es control. Y mientras lo sostienes, no hay espacio para lo nuevo. ¿Sabes qué hizo Lucía después de esa tarde en el parque? Volvió a su casa, apagó el celular y escribió una carta. Una carta que nunca envió, pero que necesitaba escribir. En ella se pidió perdón por haberse exigido tanto, por haber ignorado su intuición, por haber tratado de encajar en una vida que no era la suya. Y mientras escribía, algo cambió. No afuera, adentro. Comenzó a hacer pequeñas cosas diferentes. A decir más veces no. A cancelar compromisos sin culpa. A elegir lo que sentía, no lo que debería. A practicar el arte de soltar cada día. Y su vida, lentamente, empezó a reflejar esa nueva energía. No todo fue perfecto, claro. Hubo resistencia, dudas, momentos en los que quería volver al viejo patrón. Pero también hubo más paz, más presencia, más conexión. Porque cuando tú sueltas el control, el alma respira. Y no eres solo tú. Hay miles de personas que están despertando a esta misma verdad. Que se están cansando de la exigencia. Que están diciendo basta al piloto automático. Que están eligiendo el camino menos rígido. Que están descubriendo que vivir desde el control no es vivir, es sobrevivir. Y tú también puedes elegir distinto. Puedes elegir confiar en que hay un orden más grande. Que no todo depende de tu esfuerzo. Que hay puertas que solo se abren cuando dejas de empujarlas. Que a veces, el mayor acto de valentía es permitir. Permitir que la vida te sorprenda. Que te guíe. Que te muestre un camino que tú no habías considerado. Permitir que lo inesperado te enseñe. Que el silencio te hable. Que lo incierto te transforme. Porque ahí, en lo desconocido, está el verdadero crecimiento. No en lo que ya sabes. No en lo que ya controlas. Sino en lo que estás dispuesto a explorar, sin garantías. Eso es vivir de verdad. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya lo intuyes. Porque una parte de ti ya está lista para soltar. Para abrir las manos. Para dejar de cargar tanto. Para respirar profundo y decir, confío. Y sí, puede que no sepas cómo. Puede que aún tengas miedo. Puede que no tengas todas las respuestas. Pero no necesitas tenerlas. Solo necesitas dar el primer paso. Y luego el siguiente. Y el siguiente. Porque cada acto de soltar es una puerta que se abre. Y créeme, del otro lado, hay más vida de la que puedes imaginar. Rendirse no es perder. Rendirse. Una palabra que, para muchos, suena como derrota. Como fracaso. Como debilidad. Pero,
¿Y si no fuera así? ¿Y si rendirse no fuera dejar de luchar, sino empezar a confiar? ¿Y si rendirse no fuera el final, sino el verdadero comienzo? Estamos tan condicionados a asociar la rendición con perder, que hemos olvidado otra posibilidad, que rendirse puede ser el acto más poderoso de amor propio. Que rendirse, cuando nace de la conciencia, no es abandonar, es liberarse. Déjame contarte la historia de Antonio. Antonio era un emprendedor incansable. Durante 15 años luchó por sacar adelante su empresa de tecnología. Trabajaba 14 horas al día. Dormía mal. Comía peor. Perdió una relación importante. Se distanció de sus amigos. Pero seguía. Porque eso era lo que había que hacer. Seguir. Aguantar. Persistir. No rendirse jamás. Hasta que un día su cuerpo dijo basta. Colapsó en plena reunión. Un infarto leve, dijeron los médicos. Tuviste suerte, le dijeron. Pero para Antonio no se sintió como suerte. Se sintió como una bofetada del universo. Una alerta. Un llamado. En el hospital, solo y sin señal de celular, tuvo por fin el tiempo para preguntarse: ¿por qué sigo? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy intentando demostrar? Y entonces se dio cuenta. No era su proyecto lo que lo movía. Era su necesidad de validación. Su miedo a fracasar. Su deseo de ser alguien. Ese día, Antonio tomó la decisión más difícil de su vida. Cerró su empresa. Se rindió. Y fue ahí, justo ahí, donde empezó todo. Al principio fue duro. Se sintió vacío, sin rumbo. Pero luego de un tiempo, esa rendición se convirtió en espacio, en posibilidad, en libertad. Empezó a escribir, a viajar, a reconectar con su familia. Comenzó una nueva etapa, esta vez sin tener que demostrar nada a nadie. Y un día, casi sin buscarlo, surgió un nuevo proyecto, más alineado con su esencia, con su verdadero propósito. Uno que no le quitaba la vida, sino que se la devolvía. ¿Perdió al rendirse? ¿O ganó su vida de vuelta? Es ahí donde debemos cambiar la narrativa. Rendirse no siempre es un fracaso. A veces es lo más sabio que puedes hacer. Rendirse es decir, ya no voy a forzar algo que me está rompiendo por dentro. Es aceptar que el control tiene un límite. Es reconocer que seguir luchando no siempre es sinónimo de fortaleza. A veces la fuerza verdadera está en soltar. Y no solo en los negocios. En el amor también pasa. ¿Cuántas veces nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren? ¿Cuántas veces seguimos insistiendo en alguien que claramente no quiere estar? ¿Cuántas veces creemos que si solo cambiamos, si solo damos más, si solo esperamos un poco más, esa persona finalmente nos elegirá? Rendirse ahí no es rendirse al amor. Es rendirse al autoengaño. Es decir, me amo lo suficiente como para dejar de perseguir lo que no me corresponde. Es dejar de negociar tu dignidad. Es reconocer que mereces reciprocidad. Que el amor no debería doler todo el tiempo. Que si para estar con alguien tienes que dejar de ser tú, ya te perdiste. Y no solo en el amor, también en la salud, en los sueños, en la imagen que tienes de ti mismo. A veces, rendirse es aceptar que ya no eres la misma persona. Que lo que antes te movía, ya no te mueve. Que lo que antes querías, ya no lo quieres. Y eso también es válido. Porque la vida no es una línea recta. Es un ciclo. Y cada etapa tiene su aprendizaje. Rendirse es cerrar un ciclo con dignidad. No aferrarse al pasado por miedo al vacío. Es mirar de frente al miedo de no saber qué viene. Y aún así soltar. Y claro, habrá quienes te juzguen. Que digan que te rendiste muy pronto. Que tiraste la toalla. Que no aguantaste lo suficiente. Pero esas personas no viven en tu piel. No sienten tu cansancio. No conocen tu proceso. Y al final del día, tú eres quien tiene que cargar con las consecuencias de seguir luchando una guerra que ya no tiene sentido. Entonces, ¿a quién vas a escuchar? Hay una diferencia entre rendirse desde el ego herido y rendirse desde la sabiduría del alma. Lo primero es caer en víctima. Lo segundo es elevarse en conciencia. Y ese tipo de rendición es una revolución interna. Es decir, confío más en la vida que en mi necesidad de control. Es decir,
Estoy dispuesto a abrirme a lo que sea mejor para mí, aunque no sea lo que yo imaginaba. Es decir, elijo paz, aunque el mundo no lo entienda. Rendirse no es resignarse. Es decir, ya no voy a resistirme. Y cuando dejas de resistirte, entras en sincronía con la vida. Empiezas a ver señales. Atraes nuevas personas. Aparecen oportunidades inesperadas. Y no porque hiciste todo perfecto, sino porque te alineaste. Porque cuando dejas de pelear con lo que es, recuperas tu poder. Y ese poder no es gritar, es susurrar, confío. Pero para llegar a ese punto de confianza, hay que atravesar muchas capas. La más profunda de todas, la creencia de que rendirse equivale a fracasar. Esta idea no nació sola. Nos la inculcaron. En la escuela, nos premiaban por nunca rendirnos. En casa, se valoraba al que aguantaba todo. En las películas, el héroe siempre gana porque sigue luchando hasta el final. Nadie nos enseñó que también hay valentía en retirarse a tiempo. Sin embargo, cuando entiendes que rendirse es dejar de ir en contra de ti mismo, todo cambia. Rendirse es mirar una situación y decir, esto no me está haciendo bien, y aunque me duela, elijo soltar. Rendirse es ser honesto contigo. Es reconocer límites. Es saber que seguir no siempre es lo valiente. A veces lo valiente es parar. Y eso no es algo que se aprende de la noche a la mañana. A veces, necesitas tocar fondo. Otras veces, basta con una conversación. A veces, un momento de silencio. Lo importante es reconocer la señal. Porque la vida siempre da señales. Solo que estamos tan ocupados intentando controlar todo, que no las escuchamos. Un suspiro profundo puede ser una señal. Una enfermedad leve pero persistente puede ser una señal. Esa sensación de agotamiento crónico, esa falta de entusiasmo, también lo son. Pero las ignoramos. Porque hay que seguir. Porque no se puede parar ahora. Porque ya invertí demasiado. Y así seguimos, hasta que el cuerpo, la vida o el alma nos obligan a frenar. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que muchas veces, cuando finalmente nos rendimos, sentimos alivio. Sí, tristeza también. Sí, miedo. Pero sobre todo, alivio. Porque ya no estás fingiendo. Ya no estás resistiéndote. Ya no estás tratando de sostener algo que no quiere sostenerse. Estás simplemente siendo. Y en ese espacio, el universo puede actuar. Porque cuando tú dejas de empujar, de forzar, de exigir, se crea un vacío. Y ese vacío no es negativo. Es fértil. Es sagrado. Es el terreno donde lo nuevo puede nacer. Por eso, rendirse también es un acto creativo. Estás diciendo, ya no quiero seguir creando desde el miedo. Quiero abrir espacio para lo que realmente resuena con mi alma. Y sí, ese espacio puede asustar. Porque no tiene forma. Porque no hay garantías. Pero es también el lugar más puro. Es desde ahí donde nace lo auténtico. Lo real. Lo alineado. Mira, el universo no castiga tu esfuerzo. Pero tampoco recompensa tu sacrificio cuando viene desde la desconexión. Lo que realmente honra es tu energía. Tu integridad. Tu verdad. Y cuando tú te rindes desde la verdad, todo se reorganiza. Las personas que ya no están alineadas, se alejan. Las oportunidades que no eran tuyas, se caen. Los caminos que ya no necesitas, se cierran. Pero también, llegan nuevas personas, nuevas ideas, nuevas posibilidades. Porque ya no estás sosteniendo lo viejo. Estás disponible para lo nuevo. Eso fue lo que descubrió Antonio, y también lo que han descubierto miles de personas que decidieron rendirse no porque fracasaron, sino porque ya no tenía sentido seguir. Personas que se dieron cuenta de que podían empezar de nuevo, que no necesitaban demostrar nada, que no tenían que cumplir con expectativas ajenas. Personas que eligieron su paz antes que su ego. Y sí, no es un camino fácil, pero es un camino verdadero. Rendirse, entonces, no es caer. Es elegir no pelear una batalla que nunca fue tuya. Es mirar al espejo y decirte, hoy me elijo a mí, con todo lo que soy, con todo lo que no sé, con toda la incertidumbre, pero también con toda la fe.
Y esa fe no necesita certezas, solo necesita espacio. Así que si estás en un momento de tu vida donde todo parece pesado, si has estado luchando contra una corriente que te agota, si has sentido que, a pesar de todo tu esfuerzo, nada se acomoda, tal vez no necesitas luchar más. Tal vez lo que necesitas es rendirte a ti, a tu verdad, a tu intuición, a tu energía. Ríndete al amor, ríndete a la posibilidad, ríndete al misterio, y verás cómo, poco a poco, sin que te des cuenta, algo dentro de ti empieza a sanar. El flujo de la vida. Imagínate por un momento un río, no uno seco ni caudaloso, sino uno sereno, que fluye suave entre piedras, raíces, troncos, y sigue su curso sin apurarse, pero sin detenerse. El río no discute con las rocas, no pelea con las curvas, no se frustra porque el paisaje cambie, simplemente fluye. ¿Y si la vida fuera así? ¿Y si tú fueras como ese río? El flujo de la vida es algo que muchas veces sentimos, pero pocas veces entendemos. Es ese estado en el que las cosas suceden con naturalidad, en el que no tienes que forzar, en el que las decisiones parecen más claras, los caminos más abiertos, el corazón más tranquilo. Pero para entrar en ese flujo, primero hay que soltar la necesidad de control, como vimos antes. Hay que rendirse, sí, pero también hay que estar atentos. Porque el flujo no es pasividad, es presencia. Fluir es responder, no reaccionar. Es sentir lo que toca sentir. Es actuar desde la conexión, no desde el miedo. Pero claro, nos han enseñado lo contrario. Nos han dicho que si no estás haciendo algo, estás perdiendo el tiempo. Que si no estás avanzando a toda velocidad, te estás quedando atrás. Que si no estás alcanzando metas, estás fracasando. Y así vamos, corriendo por la vida, sin darnos cuenta de que no se trata de correr, sino de avanzar en armonía con el momento. Déjame contarte la historia de Carla. Carla tenía 34 años, era diseñadora gráfica y había trabajado en una gran agencia por casi una década. Era buena, talentosa, reconocida, pero también estaba cansada. Sentía que algo dentro de ella pedía otra cosa, pero tenía miedo. Miedo de perder estabilidad, miedo de equivocarse, miedo de decepcionar. Hasta que un día se levantó y sintió algo muy claro: ya no puedo más. No desde la rabia, sino desde la paz. Como si algo en ella dijera, es hora. Y renunció, sin tener nada listo, sin tener garantías. Solo una certeza silenciosa, que necesitaba fluir. Durante las primeras semanas, el miedo volvió. La duda. El, ¿y si me equivoqué? Pero algo la sostenía. Empezó a explorar, a dibujar sin propósito, a escribir, a caminar más, a escuchar podcast, a reconectar con ella. Y en medio de ese silencio fértil, surgió una idea. Un proyecto propio, pequeño, simple, pero lleno de alma. Un estudio de diseño que trabaja con emprendedores conscientes. Poco a poco, fue creciendo. Y hoy, Carla no solo vive de eso. Vive feliz. Porque vive desde su verdad. ¿Lo planeó todo al detalle? No. ¿Tenía todo bajo control? Tampoco. Pero confió. Escuchó. Y fluyó. Eso es lo que pasa cuando dejas de resistirte. Cuando en lugar de forzar, acompañas. Cuando en lugar de imponer, colaboras con la vida. Porque el flujo no es ausencia de obstáculos. Es capacidad de adaptación. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. ¿Has notado que hay momentos en los que todo se alinea? Llamadas que llegan justo a tiempo. Personas que aparecen cuando más las necesitas. Ideas que brotan como si vinieran de otro lugar. Eso es el flujo. Es cuando tú estás en sintonía con el ritmo de la vida. No acelerado, no lento. Sintonizado. Y para lograr eso, necesitas algo que la mayoría subestima: silencio. El silencio no es vacío. Es espacio fértil. Es donde se revela lo que no puedes escuchar entre el ruido. Es donde tu intuición se fortalece. Es donde tu alma te habla. Y desde ahí, puedes empezar a sentir hacia dónde moverte.
Porque fluir no es hacer lo que quieras cuando quieras. Es moverte en armonía con lo que realmente eres, con lo que el momento requiere, con lo que tu energía permite. Y eso, muchas veces, implica frenar, decir no, cancelar, reorganizar, cambiar de opinión. ¿Sabes cuántas veces has sentido que algo no fluye? Esa es una señal. No todo lo que deseas está alineado con tu camino. No todo lo que se presenta es para ti. Y ahí entra el discernimiento. La capacidad de sentir si eso que estás forzando realmente resuena contigo. Porque fluir no es aceptar todo. Es aceptar lo que vibra contigo. Y eso implica conocerte, escucharte, respetarte. Vivimos en una sociedad que premia la fuerza bruta, que valora al que se esfuerza hasta romperse. Pero el verdadero poder está en la suavidad, en la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo soltar. El flujo de la vida es una danza, y como toda danza, requiere escucha, presencia, conexión. No puedes bailar si estás pensando todo el tiempo en el próximo paso. Tampoco si estás comparándote con los demás. Solo puedes bailar si estás ahí, con el cuerpo, con el corazón, con el alma. Y lo mismo pasa con la vida. Entonces, si hoy sientes que estás luchando contra la corriente, si todo parece costarte más de lo normal, si sientes que el cansancio te pesa más que de costumbre, tal vez la vida te está diciendo, deja de empujar. Y escucha. Escucha lo que ya sabes, pero no te has atrevido a aceptar. Escucha lo que tu cuerpo te grita y tu mente ignora. Escucha ese susurro que dice, hay otro camino. Y atrévete a tomarlo. Porque cuando entras en el flujo, no todo es más fácil, pero sí es más verdadero. Y en esa verdad, encuentras paz. Encuentras dirección. Encuentras sentido. Y eso, al final del día, es lo único que necesitas. Y lo más hermoso es que no necesitas entender todo para entrar en ese flujo. No necesitas tener respuestas perfectas. Solo necesitas confiar un poco más. Escuchar un poco más. Detenerte un poco más. Porque el flujo no se alcanza con esfuerzo, se permite con presencia. Mira a la naturaleza. Los árboles no se apresuran para crecer. No se preguntan si están floreciendo más lento que otros. No compiten por ver quién da más frutos. Simplemente crecen, en su ritmo, en su tiempo. Porque confían en la inteligencia de la vida. Y esa misma inteligencia también está en ti. Está en tus células, en tu respiración, en tu intuición. Está en esos momentos en los que sabes algo sin saber cómo lo sabes. En esas corazonadas que resultan ciertas. En ese impulso interno que te dice ve por aquí, aunque tu mente no lo entienda. Ese es tu flujo interno. Y cuando lo sigues, todo cambia. Ya no necesitas que todo tenga lógica. Ya no necesitas planearlo todo. Ya no necesitas pelear con cada situación. Simplemente haces lo que te toca y sueltas el resto. Y aquí hay algo importante. Fluir no significa que nunca sentirás miedo, ni tristeza, ni frustración. Fluir es aceptar también esas emociones, darles espacio, escucharlas y dejar que pasen sin atraparte en ellas. Porque todo en la vida fluye. El agua, el viento, la sangre, la energía, los ciclos. Todo lo que se estanca, duele. Todo lo que se reprime, pesa. Por eso, permitirte sentir es parte del flujo. Permitir el descanso, la pausa, el no saber. Permitir la inspiración sin exigencia. Permitir que lo viejo se vaya y lo nuevo llegue. Esa es la clave. Y es justo ahí donde muchas personas se bloquean. Porque cuando todo empieza a fluir, también aparecen viejos miedos. Aparecen pensamientos como, esto va demasiado bien, seguro algo malo viene. O, no estoy acostumbrado a que sea tan fácil, algo debe estar mal. ¿Te ha pasado? Es normal. Porque tu mente fue entrenada para el esfuerzo, para el control, para la lucha. Pero puedes reeducarla. Puedes decirle, gracias por protegerme, pero ahora elijo otro camino. Y seguir fluyendo.
Así como el río no se detiene por una piedra, tú tampoco tienes que detenerte por un pensamiento. Solo obsérvalo, agradécelo y sigue. Y si alguna vez dudas, vuelve al presente. Vuelve a tu respiración. Vuelve a tu cuerpo. Vuelve a ese espacio donde todo es más claro. Ahí es donde vive el flujo. No en el futuro. No en los planes perfectos. Aquí. Ahora. Porque este momento es todo lo que existe. Y si estás en paz con él, si puedes sostenerlo, si puedes habitarlo con totalidad, todo lo demás se acomoda. Entonces sí, fluir es un arte que puedes practicar cada día. Al despertar, pregúntate, ¿cómo puedo fluir hoy? Al enfrentar un obstáculo, respira y di, ¿qué me está mostrando esto? Al sentirte bloqueado, pregúntate, ¿estoy forzando algo que ya no vibra conmigo? Y observa cómo, poco a poco, tu vida se transforma. No porque hagas más, sino porque haces desde otro lugar. Desde una conciencia más suave, más abierta, más conectada. Y en ese estado, todo cambia. No porque tú lo empujes, sino porque tú lo permites. La paradoja de no hacer. ¿Y si hacer menos fuera, en realidad, el camino más directo hacia lo que deseas? Suena extraño, incluso peligroso, en un mundo que glorifica la productividad. Desde que somos pequeños nos dicen, haz más, aprovecha el tiempo, no te quedes quieto, muévete o te quedas atrás. Y así crecemos, haciendo. Pero, ¿cuántas veces has hecho de todo y nada funcionó? ¿Cuántas veces estuviste tan ocupado que no viste las señales? ¿Cuántas veces te perdiste a ti mismo entre tareas, compromisos, obligaciones y ruido? Ahí empieza la paradoja. Porque hacer no siempre es avanzar. Y no hacer no siempre es perder. Hay un espacio, profundo y transformador, en el que al detenerte, realmente te encuentras. Donde al hacer menos, sucede más. Mira a la naturaleza, los árboles no están haciendo todo el tiempo. No están luchando para crecer. No tienen un horario. No están sobreplanificando sus ramas. Ellos simplemente existen. Reciben. Confían. Y aún así, florecen. ¿Por qué creemos que nosotros debemos funcionar diferente? ¿Por qué pensamos que, si no lo estamos forzando, no va a pasar? Porque nos han programado. Nos han dicho que el descanso es para los débiles. Que si no estás sufriendo, no estás progresando. Pero eso es falso. Hacer mucho sin dirección es solo desgaste. Moverse sin conciencia es solo ruido. La paradoja de no hacer es esta. Cuando te detienes, puedes escuchar. Cuando te detienes, puedes ver. Y en ese ver, en ese silencio, llega la claridad. Y desde esa claridad, el hacer se vuelve poderoso. Eficiente. Al punto. Es hacer desde la conciencia, no desde el impulso. Desde el deseo real, no desde la presión externa. Desde el ser, no desde el deber. Porque no es que no vas a hacer. Es que vas a dejar de hacer desde el miedo. Desde la urgencia. Desde la escasez. Déjame contarte la historia de Marcelo. Tenía 42 años y trabajaba como gerente en una empresa multinacional. Vivía para su trabajo. Dormía poco, viajaba mucho, comía en aeropuertos, respondía mensajes a las 2 de la madrugada. Decía que lo hacía por su familia, pero no veía a sus hijos. Decía que era por su futuro, pero no tenía presente. Un día, simplemente no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo no respondía. Fue al médico. Estrés crónico. Nada grave, pero tampoco sostenible. Le recomendaron descanso. 2 semanas de licencia. Solo 2. Pero esas 2 semanas le cambiaron la vida. Al principio se sintió perdido. Sin su agenda, sin llamadas, sin su uniforme invisible de éxito. Luego empezó a leer, a caminar, a preparar el desayuno, a mirar a su esposa a los ojos. Y lo que sintió no fue aburrimiento, fue alivio, fue verdad. Volvió a trabajar, pero ya no era el mismo. Empezó a delegar más, a respetar sus horarios, a no llevarse la computadora a casa, a dejar de correr para empezar a vivir. Y entonces, el milagro, su rendimiento mejoró.
Su creatividad aumentó. Su equipo confió más en él, porque él volvió a confiar en sí mismo. ¿Y sabes qué hizo diferente? No hizo más. Hizo menos, pero mejor. Esa es la paradoja. Cuando dejas de hacer por hacer, todo mejora, porque lo haces desde otro lugar, con más energía, con más enfoque, con más verdad. Lo mismo aplica al amor. Muchas veces creemos que debemos hacer 1000 cosas para que el otro se quede. Mensajes, detalles, atenciones. Pero cuando haces todo desde el miedo a perder, estás sembrando inseguridad. Estás diciendo, no soy suficiente tal como soy, así que déjame esforzarme más para que me ames. Pero el amor no responde al esfuerzo. Responde a la presencia, a la autenticidad, a la calma, a la conexión. Cuando dejas de hacer para impresionar y simplemente eres, eso se siente. Y eso es magnético. También en la salud. Vivimos llenos de rutinas, suplementos, planes, restricciones. Hacemos tanto por estar bien que nos estresamos más. Pero a veces, lo que más sana es dormir más, respirar más, reír más, soltar más, menos esfuerzo, más presencia. Esa es la medicina. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto no hacer? Porque al no hacer, te enfrentas a ti. Aparece el vacío, el silencio, y eso asusta, porque ahí no hay distracciones. Ahí estás tú, contigo. Y si llevas mucho tiempo huyendo de ti mismo, ese encuentro puede ser incómodo, pero también es el único camino hacia la libertad. Al principio puede doler, luego libera, porque ahí, en ese no hacer, te das cuenta de todo lo que estabas haciendo para no sentir, para no mirar, para no cambiar. Y cuando dejas de moverte para escapar, puedes empezar a moverte con sentido. No se trata de renunciar a tus metas. Se trata de revisar desde donde las persigues. Desde la falta o desde la plenitud. Desde el miedo o desde la inspiración. Desde el vacío o desde el amor. Porque eso lo cambia todo. Hacer menos no es ser mediocre. Es ser sabio. Es cuidar tu energía. Es priorizar lo que realmente importa. Es recordar que tú no eres una máquina. Eres una experiencia viva, completa, sensible, y que tu valor no está en lo que produces. Está en lo que eres, en cómo amas, en cómo escuchas, en cómo estás, en cómo respiras. Y eso no se mide en números. Entonces, ¿qué pasaría si hoy haces menos? Si te detienes 5 minutos a respirar antes de contestar, si cancelas esa reunión que no te nutre, si caminas sin rumbo solo para sentirte, ¿qué pasaría si no haces nada por un rato? Tal vez pasa todo. Tal vez eso que estás buscando aparece. Tal vez eso que no entendías se aclara. Tal vez eso que necesitabas llega solo. Porque el universo no siempre responde al ruido. A veces responde al silencio. Y tú mereces darte ese regalo. No para volverte inactivo, sino para volverte consciente. No para quedarte quieto para siempre, sino para moverte con dirección. Y desde ahí, todo cambia. Ese es el arte del no hacer. Y su paradoja infinita: al hacer menos, recibes más. Sección 6. Reprogramando la mente. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que el esfuerzo excesivo, el control constante y la ansiedad por lograr algo no siempre conducen al resultado que deseas. Pero entenderlo no es suficiente. Hay algo más profundo, más silencioso, más arraigado que necesita atención: tu mente. Porque todo comienza ahí. Lo que piensas, lo que crees, lo que asumes como verdad, determina lo que haces, lo que sientes, lo que permites. Y si tu mente fue entrenada en el miedo, en la escasez, en el deber constante, entonces, aunque tú quieras fluir, tu subconsciente va a sabotearte. Por eso, hay que reprogramarla. No desde la fuerza, no desde el rechazo, sino desde la conciencia. La mente no es tu enemiga. Es una herramienta. Potente, sí, pero programable. Y todo lo que se programa, se puede reprogramar. ¿Cómo? Primero, haciendo visible lo invisible.
identificando las creencias que operan como fondo en tu vida. Pregúntate, ¿qué pienso sobre el descanso? ¿Qué creo sobre el éxito? ¿Qué asumo sobre el merecimiento? ¿Qué ideas tengo sobre el amor, el dinero, el tiempo, el dolor, la rendición? Porque ahí están las raíces. No en lo que dices que crees, sino en lo que sientes cuando no controlas. En lo que piensas cuando algo no sale como esperas. En lo que repites cuando las cosas se complican. Una técnica poderosa es escribir. Sin censura. Con honestidad brutal. Toma un cuaderno y responde sin pensar demasiado. Si me rindo, temo que, si dejo de hacer tanto, creo que, si confío más en la vida, siento que. Escribe hasta vaciarte. Y luego lee. No para juzgarte, sino para observar. Porque ver es el primer paso para transformar. La segunda parte es elegir. Sí, elegir. Porque puedes elegir qué pensar, qué creer, qué sostener. Puedes decir, aunque me enseñaron que descansar es perder tiempo, yo elijo creer que descansar me expande. Aunque aprendí que debo controlar todo, yo elijo confiar más en la vida. Aunque temía que si no hago, no valgo, ahora elijo valorarme por quien soy, no por lo que produzco. Y eso se repite, una y otra vez. No como afirmación vacía, sino como anclaje, como recordatorio, como dirección. Porque tu mente no cambia de un día para otro, pero cambia, con repetición, con amabilidad, con paciencia y con práctica. Una de las prácticas más efectivas es la visualización consciente, no solo para manifestar resultados, sino para vivir desde otro estado mental. Cierra los ojos, respira, visualízate en paz, conectado, fluyendo, no corriendo, no forzando, sintiéndote sostenido por la vida. Observa los detalles, siente esa calma como si ya fuera real. Y hazlo todos los días. Al despertar, antes de dormir, cuando sientas ansiedad, porque tu mente necesita referencias nuevas, imágenes nuevas, sensaciones nuevas, para que sepa que hay otra forma de vivir. Otra herramienta esencial es la meditación, pero no como una obligación más, sino como un regalo, un espacio para dejar de pensar tanto, para salir del piloto automático, para estar contigo. 5 minutos al día pueden hacer una diferencia enorme. Respirar, sentir, estar, sin esperar nada, solo estar. Y en ese estar, algo se reordena. También es útil cambiar tu entorno. No todo el mundo está listo para vivir de esta manera. Habrá quienes no entiendan, quienes te digan que estás perdiendo el tiempo, que te estás rindiendo muy fácil. Y está bien. No necesitan entender. Solo necesitas rodearte de personas que sí te nutran, que respeten tu proceso, que también estén eligiendo vivir con más conciencia. Porque lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes, también programa tu mente. Cuida lo que ves en redes sociales, lo que lees, lo que escuchas. ¿Te inspira o te drena? ¿Te conecta o te desconecta? ¿Te recuerda quién eres o quién deberías ser según otros? Y decide con intención, porque cada cosa que permites entra en tu mente y se queda ahí, alimentando tu sistema de creencias. Ahora bien, reprogramar no es pretender que todo es perfecto. Es aprender a responder distinto, a no dramatizar cada caída, a no amplificar cada error, a no volverte esclavo de cada pensamiento. Porque un pensamiento no es verdad. Es solo un pensamiento. Puedes tenerlo y soltarlo. Puedes sentirlo y no actuar desde él. Puedes observarlo y no creerlo. Ese es el poder real. No el de controlar todo afuera, sino el de dirigir lo que pasa adentro. Y si lo haces día a día, cambia tu energía, cambia tu vibración, cambia tu campo. Y eso, inevitablemente, cambia tu realidad. Porque tú atraes desde lo que sostienes, desde lo que crees, desde lo que esperas. Si crees que todo es difícil, crearás dificultad. Si crees que la vida te apoya, vivirás con más apoyo. Si crees que mereces vivir en calma,
harás espacio para esa calma. Y nada de esto es mágico. Es mental, energético, profundo y práctico. Así que no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de elegir cada día. Elegir pensamientos que te fortalezcan, palabras que te eleven, silencios que te sanen, personas que te nutran, acciones que te conecten, porque todo eso reprograma tu mente, y tu mente reprograma tu vida. Llegaste al final de este audiolibro, pero tal vez apenas estás comenzando, porque esto no fue solo un mensaje, fue un espejo, un recordatorio de algo que, en el fondo, ya sabías, que no necesitas esforzarte hasta romperte para recibir lo que deseas, que el control constante no te hace más fuerte, solo más cansado, que rendirse no es debilidad, sino conexión, que el verdadero poder no está en hacer más, sino en hacer desde otro lugar, más consciente, más suave, más alineado. Ahora sabes que el universo no responde a tus gritos de ansiedad, responde a tu frecuencia. Y esa frecuencia nace del estado interno en el que decides habitar. Cuando eliges confiar, cuando eliges fluir, cuando eliges soltar, algo se ordena. Algo cambia. No porque dejes de moverte, sino porque ya no te mueves por miedo. Porque tu acción deja de ser reacción y se convierte en creación. Has aprendido que la ley invertida no es magia. Es coherencia. Es vivir en sintonía con lo que sientes, no con lo que te impusieron. Es honrar tu energía. Es darte permiso de pausar, de no saber, de escuchar. Es entender que el descanso también crea, que el silencio también responde, que el no hacer, muchas veces, es el paso más necesario para que algo nuevo llegue. Has visto cómo el control, aunque parece darte seguridad, en realidad te aleja de la paz. Como la mente, cuando no se revisa, puede ser tu mayor cárcel. Y cómo soltar no es perder, sino abrirte a recibir. A recibir no solo resultados, sino experiencias. A recibir no solo cosas, sino verdad. A recibir no solo lo que deseas, sino lo que verdaderamente necesitas. Este camino no es para todos, porque implica desaprender. Implica dejar ir personajes. Implica decirle adiós a la identidad del que hace todo bien. Del que no para nunca. Del que siempre tiene un plan. Implica mirar al vacío y no correr. Implica sentir, sin buscar distracciones. Pero también implica más paz, más claridad, más autenticidad, más conexión con lo esencial. Y eso vale todo. Ahora te toca a ti. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. Solo necesitas una decisión, una intención clara. Vivir distinto, vivir más liviano, vivir más en tu verdad. Desde ahora, puedes preguntarte cada día, ¿estoy haciendo esto desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy forzando algo o estoy permitiendo que llegue? ¿Estoy actuando por deber o por inspiración? Porque esas preguntas son faros. No para obtener respuestas perfectas, sino para mantenerte presente. Y cuando estás presente, fluyes. Y cuando fluyes, todo lo demás encuentra su lugar. Recuerda que rendirte no es dejar de soñar, es dejar de forzar. Que no hacer no es pasividad, es estrategia del alma. Que confiar no es ingenuidad, es sabiduría profunda. Que dejar ir no es fracaso, es transformación. Y que tú no estás solo, que hay muchos despertando como tú, eligiendo vivir distinto, eligiendo no sufrir para merecer. Eligiendo no controlarlo todo, eligiendo escucharse. Y tú, eres parte de ese cambio. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por permitirte sentir. Gracias por estar dispuesto a transformar desde adentro. Suscríbete si te gustó el video. Comparte este mensaje con quien sientas que lo necesita. Porque entre más personas comprendamos esto, más suave será el mundo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez olvidas, si alguna vez vuelves al ruido, recuerda, no necesitas hacer más para hacer más. Solo necesitas ser tú, con presencia. Y el universo hará el resto.